sobre la elección del tema de estudio y que busca seguir profundizando, seguir acotando mucho más ese tema de estudio y esa problemática con la cual ustedes van a desarrollar sus trabajos de este semestre en el seminario de investigación. El estudiante que hace una tesis universitaria tiene que pensar en superar cuántas condiciones negativas encuentre a su paso. Bueno, esta frase la puse allí porque quiero darles a entender que siempre en una tesis o en un proyecto de grado van a tener que superar diferentes condiciones, van a encontrar diferentes obstáculos y cuando uno elige hacer su proyecto de grado, pues tiene que estar totalmente convencido de qué es lo que quiere hacer, porque, como dice acá, tendrán que superar diferentes obstáculos. Existen dos opciones para que ustedes se encuentren un tema de estudio. La primera, una de ellas consiste en que la institución encarga a un aspirante a grado o título profesional del desarrollo de un tema de investigación. Esta primera entonces está relacionada con que ustedes estén vinculados a uno de los semilleros que tiene el programa de Ingeniería Civil de Uniminuto. Esos semilleros son Hidro-UMD, que es el semillero del área de hidráulica y saneamiento básico. Está Viageo, que es el semillero del área de vías y transporte. Y está CINCE, que es el semillero en materiales, específicamente en estructuras y en el área de construcción. Si ustedes necesitan un tema de investigación, los semilleros tienen diferentes actividades de investigación, proyectos sobre los cuales ustedes pueden entrar a trabajar y tener un tema de investigación. La segunda opción es que cada uno de ustedes busque, identifique y formule un tema de investigación. En este caso, para muchos estudiantes, en la medida en que se trata de la primera investigación, no será una tarea fácil. Es la primera dificultad notable y tiene gran significación porque está íntimamente relacionado con los pasos ulteriores que debe seguir el investigador. Entonces, no quiere decir que no sea posible, sino que si cada uno de ustedes, no tiene un tema de investigación, pues lo primero que debe hacer es buscarlo, identificarlo y formularlo. Y pues eso lleva un tiempo que precisamente es el tiempo que les va a proveer el seminario de investigación. Es decir, el seminario de investigación les dará las pautas para que ustedes busquen, identifiquen y formulen ese tema de investigación. Bueno, los aspirantes a un grado o título universitario se enfrentan a una serie de dificultades para proponer un tema de investigación y esas dificultades son las que deben saber resolver o superar. Y vamos a establecer algunos de esos principales obstáculos que ustedes se pueden encontrar. No con el fin de que ustedes no quieran hacer un trabajo de grado, sino con el fin de que ustedes sepan cuáles son esos obstáculos en el momento que se puedan presentar, también puedan saberlo resolver y superar. El tiempo que demora encontrar un tema de investigación. A veces se encuentran varios temas, pero demoran en decidirse por uno solo. Lo más probable es que esto ocurre porque no pueden visualizar lo que ocurrirá posteriormente, temen las ulteriores dificultades y más aún el fracaso. Es muy usual que ustedes, incluso en las desventajas y ventajas que me pusieron sobre el trabajo de grado, muchos hablaban del tiempo. Hablaban de que la demora pues les puede retrasar a ustedes sus proyectos ya profesionales. Sin embargo, esas demoras, digamos que tienen mucho más que ver, es con que ustedes ya sepan qué es lo que van a realizar y cómo lo van a realizar, ¿sí? El tiempo que puede demorar encontrar un tema de investigación, pues es el tiempo que a veces, entre comillas, pierden en el desarrollo del proyecto de grado. Es por eso que encontrar un tema de investigación no lo deben hacer cuando tienen la materia inscrita de proyecto de grado, sino antes de inscribir sus proyectos de grado, es decir, en el seminario de investigación es un buen momento para que ustedes encuentren ese tema de investigación. Otro punto es la limitación de la perspectiva. Cuando no hay experiencia en formular proyectos y en ejecutarlos, ocurre que los jóvenes investigadores no aprecian la perspectiva de la tesis. Formular un tema de investigación implica relacionar el tema con otros momentos y aspectos ulteriores de la investigación. Similar al anterior, ¿sí? Formular un proyecto y ejecutarlo a veces, puede ser un tema complejo, pero finalmente si hacemos esa formulación con anterioridad, pues también estaremos ganando tiempo. La ausencia de criterios. Las instituciones superiores donde el aspirante a grado o título debe hacer una tesis carecen en unos casos de los recursos
que les sirven para aprender o formular sus proyectos. ¿Sí? Muchas veces los estudiantes formulan proyectos sin tener en cuenta los recursos con los que cuenta la institución y pues tienen que empezar a buscar otros recursos a través de otras fuentes, por ejemplo, laboratorios en otras instituciones o en las que tiene convenio con Uniminuto o el SENA. Entonces es importante que ustedes realicen una formulación de un proyecto que esté al alcance tanto de ustedes como de la institución. Las condiciones materiales en las que se encuentra el estudiante, depende de quién se trate. Lo propio ocurre con la institución universitaria, la sociedad o el país. Lo cierto es que en muchos casos el investigador universitario aspirante a grado o título profesional pensará generalmente con justa razón que no existen buenas condiciones materiales para hacer la tesis. Este es otro punto. Muchas veces los estudiantes consideran que hacer un proyecto de grado es demasiado costoso y tienen que hacer una inversión económica demasiado alta, cosa que no siempre es real. ¿Sí? En algunos casos, los estudiantes pueden elegir un tema que, de acuerdo a sus capacidades de tiempo y económicas, pues sea factible desarrollar. La especificidad. Que el tema de estudio debe ser específico significa que debe tener claramente definidas las tareas que se impone el investigador. Los investigadores en el área de administración proponen los siguientes temas de investigación. Este es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, propone el tema de racionalización. B. Aplicaciones de la racionalización en el sector educación en Perú, 1990-1995. Si ustedes observan la primera propuesta, la A, es una formulación demasiado general, cuando se dice racionalización, mientras que en la segunda es mucho más específica. ¿Sí? Eso también fue un elemento que les hice algunas recomendaciones en los títulos. ¿Sí? Entonces algunos hablan construcción de edificaciones. Pues eso es una formulación demasiado general y deben ir un poco más específico. Entonces, construcción de edificaciones, ¿qué? Análisis, revisión, estado del arte, investigación, formulación del proyecto desde un punto mucho más específico y no tan amplio. ¿Sí? Entonces, seguir acotando un poco más esas ideas es parte de esta actividad que vamos a desarrollar esta semana. Valor científico. Para aceptar un tema de investigación se tiene presente que su estudio ha de conducir a un logro positivo o bueno, empezando por el valor del conocimiento y en especial el científico. Una investigación tiene valor científico cuando su cumplimiento permitirá el logro de un conocimiento nuevo, por más modesto que esté fuera. El logro particulariza las aspiraciones científicas. Entonces, en la medida que nuestro proyecto busque conocer un poco más sobre un tema, pues eso le da un valor mucho mayor a ese proyecto. Entonces siempre buscamos nosotros a través de un proyecto conocer un poco más sobre algo. ¿Sí? Aquí dice, por más modesto que sea ese nuevo conocimiento, o sea, no tiene que ser un conocimiento demasiado exigente, demasiado alto, simplemente un conocimiento nuevo, ¿sí? Algo que esté aportando a ese tema que yo estoy estudiando. La utilidad. Cuando hablamos de la utilidad, al escoger un tema de investigación se tiene en cuenta que lo que se lo logrará, es decir, ese nuevo conocimiento, también sirva para algo. En el caso de temas teóricos, se concibe que estas propuestas sirven en algunos casos para una aplicación práctica inmediata. En otros casos, la aplicación puede ser indirecta, pues sustentan otros conocimientos que tienen aplicación práctica. Entonces, puede ser que esa utilidad sea directa o puede ser que sea indirecta, pero en general, también nosotros debemos formular al final del proyecto, del anteproyecto, cuál es la pertinencia de ese proyecto, por qué es importante que lo vamos a realizarlo, qué utilidad tiene dentro del área de investigación. Otro punto importante a tener en cuenta es la posibilidad de tener información. Al proponer un tema, se ha de tener la certeza de que el tema es investigable. Para esto es necesario que el logro de información sea posible. De no ser así, será admitido que es imposible la comprobación de hipótesis y por tanto la investigación sería inviable. Tener acceso a la investigación para probar las hipótesis es una condición indispensable necesaria que supone el acceso a las fuentes de información. De lo contrario, la información sería imposible y el investigador no podría cumplir con la exigencia de verificabilidad.
Muy importante que si ustedes elijan un tema, pues haya acceso a esa información, ¿sí? Que si es visitar un sitio, visitar una obra, visitar una empresa, pues ustedes tengan acceso a esa información que van a requerir. De no ser así, pues dice que la investigación podría ser inviable. Interés por el área. Una condición importante para aceptar un tema de investigación es el interés o expectativa que se tiene de él. Unos temas nos interesan más que otros, son más atractivos que otros, pero el interés personal del investigador juega un papel importante. Y esto sí que es bien importante y se los he recalcado. Yo siempre les he dicho, formulen con base en un área de interés, en un tema específico sobre el cual les interese profundizar. ¿Por qué? Porque entre más sea de interés personal de investigador, pues más motivado va a estar sobre la investigación. Que sea de actualidad, como una exigencia, puesto que hay casos de temas que dejan de tener. Entonces también que sea un tema actual, que sea un tema que en este momento pues tenga importancia. No es lo mismo lo que se investigaba hace 100 años a lo que se investiga hoy o a lo que se investigaba hace 10 o 15 años. Entonces es importante que sea un tema actual. Precisar los temas de preferencia. Es importante para quien se propone hacer una investigación para un grado o título. El investigador debe pasar de su tema de preferencia a un problema de investigación. Sí, una investigación puede dedicarse solo a estudiar un tema, en realidad un tema no necesariamente es un problema de investigación. Un tema puede dar origen a uno o más problemas de investigación. Entonces, en este momento estamos en unos temas de investigación, cada uno ha ido definiendo su temática de interés y de ese tema de investigación vamos a pasar a un problema de investigación, es decir, empezar a definir diferentes situaciones problemáticas que pueden estar dentro de esa área de interés. Área temática y orientaciones para la elección del tema. Hacer distinción entre delimitar el área temática y plantearse un problema de investigación. Lo primero refiere a un campo de trabajo. Plantearse un problema, en cambio, significa haber encontrado alguna dificultad investigable y hay conocimientos insuficientes o poco confiables, y entonces se requiere el uso del método científico. Entonces ahí estaremos ante un problema de investigación científica. Lo mismo, el área temática es un campo de trabajo, pero ya plantearse un problema significa que dentro de esa área hemos identificado algo que puede mejorarse, algo en lo que podemos avanzar, algo que podemos investigar. ¿Listo? Y que se puede hacerse pues a través del método científico, porque nosotros hacemos parte de las ciencias. Bueno, ya para precisar un poco más, algunos temas de tesis en ingeniería civil. Entonces aquí les traigo algunas ideas generales para que ustedes también se vayan ubicando un poco más. En ingeniería, particularmente en ingeniería civil, existe una confusión al momento de plantear los proyectos de tesis, ya que se asume que un expediente técnico para construir una carretera, un canal o cualquier proyecto de ingeniería es un proyecto de investigación científica. La particularidad de estos estudios es que es difícil plantear una pregunta de investigación y una hipótesis cuya demostración estaría sujeta a que se construya el proyecto de infraestructura, hecho que nunca será realizado por el investigador. Entonces aquí nos hablan de qué no es un proyecto. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento de plantear un proyecto de investigación en ingeniería es analizar cuál será el aporte a la ciencia, al conocimiento, qué cosas nuevas aportará, que genere desarrollo en el sector de la construcción de una carretera por lo general no aporta mayor conocimiento nuevo a la ciencia, ya que son recetas típicas que hay que adaptarlas a la realidad donde se construirá, salvo que dentro de este proyecto se plantee la utilización de un nuevo producto, un nuevo sistema, un nuevo insumo, recursos, etcétera, que aporten valor agregado al conocimiento y a la ciencia. Entonces esto, tenerlo muy en cuenta, se los pongo aquí porque me pareció muy relevante para la ingeniería civil. Problemáticas en la ingeniería civil. Los problemas en ingeniería civil se pueden agrupar teniendo en cuenta dos aspectos. El primero, la problemática relacionada con la deficiencia de infraestructura en diversas áreas de la ingeniería y que retrasan el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Mencionamos algunos de ellos. En el área de transporte, ¿qué deficiencias hay? Entonces, pavimentos en carreteras y calles que colapsan en el corto plazo. Baja capacidad de soporte de las bases y subbases. Deficiente sistema de drenaje en las carreteras.
taludes inestables en la mayor parte de las carreteras en la sierra o en las montañas, congestionamiento vehicular en las principales capitales de departamento, inconsistencia del diseño geométrico de una carretera respecto a las normas vigentes. Entonces vemos aquí 5 o 6 problemáticas que se pueden presentar en el área de vías y transporte. Esas son problemáticas en el área de ingeniería civil, en el área de vías y transporte. Ahora vamos a ver en el área de edificaciones, viviendas vulnerables frente a sismos e inundaciones, informalidad en la construcción de viviendas, alto índice de viviendas de adobe en casi todas las ciudades del país. ¿Sí? En el área hidráulica, escaso almacenamiento de agua en las cabeceras de los ríos, deficientes sistemas de protección en las principales cauces de los ríos, inexistentes sistemas de drenaje para aguas pluviales dentro de las ciudades, redes de alcantarillado que colapsan antes de cumplir su ciclo de vida, inundaciones en las ciudades por diferentes fenómenos. Aquí está puntualmente el fenómeno del Niño. Ahora, hay también un área que es el área de seguridad y gestión de riesgos de desastres. Altos índices de inseguridad durante la construcción de un proyecto, crecimiento de las ciudades en zonas de alto riesgo, y bueno, la otra parte son las problemáticas relacionadas con el desconocimiento de cómo ejecutar algunos de los componentes que intervienen en los proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en materiales, rendimientos, costos de obra, etc. Así que tenemos los principales problemas que estarán en constante solución, que siempre estarán en constante solución, son los siguientes. ¿Cómo mejorar las características mecánicas de algunos materiales? Buscando que sean más resistentes, menos pesados, más flexibles. ¿Qué otros materiales se pueden utilizar como alternativas a los ya conocidos? ¿Qué otras tecnologías y procesos constructivos se pueden emplear que permitan mejorar los rendimientos y disminuir los tiempos de ejecución de una obra? Bueno, aquí les dejo entonces algunas ideas de lo que pueden ustedes encontrar como diferentes temas y problemáticas que se encuentran desde la ingeniería civil y sus diferentes áreas. Muy importante entonces que tengan en cuenta esta información y sigan afinando mucho más sus problemas de investigación. Bueno, como actividad de esta semana vamos a hacer un taller. Este taller es un diagrama de círculos que nos va a permitir seguir mejorando la lección del tema de tesis. Para ello vamos a utilizar un papel bond, una hoja, la vamos a poner en posición vertical y vamos a dibujar 3 círculos concéntricos, ¿sí? Un círculo pequeño, otro más amplio y el externo. Entonces 3 círculos concéntricos, uno sobre uno dentro del otro, más o menos del tamaño, un poco menos del tamaño de la hoja. Y vamos a darle un nombre a cada uno de estos círculos. El círculo más grande vamos a referirnos a la disciplina de preferencia, ¿sí? Ya ustedes la han definido, entonces construcción, vías, hidráulica, materiales sostenibles, construcción, bueno. Luego el círculo que sigue, más pequeño, el mediano, debe referirse a la unidad de preferencia, ¿sí? Que obviamente esté dentro de esa disciplina de preferencia. Entonces vamos a elegir allí un tema más pequeño dentro de esa disciplina de preferencia. Y en el tercer círculo vamos a poner allí el asunto que está dentro del problema o de la unidad de referencia. ¿Listo? Entonces miren que en el círculo grande va la disciplina, en el segundo la unidad y en el tercero el asunto. Es decir, estamos acotando, ¿sí? Ahí es importante que ustedes se sienten y reflexionen un poco sobre lo que están realizando hasta llegar al círculo más pequeño. Luego de que hayan dibujado estos 3 círculos y le hayan dado el nombre a cada uno de ellos, van a dibujar un círculo que va a intersectar a los círculos concéntricos. Este círculo debe referirse a una precisión que está en 2 campos. Una parte está dentro de la disciplina de preferencia y la otra está fuera de ella, ¿sí? Después de que hayan trazado ese cuarto círculo, van a trazar un segmento para que allí definan mucho más la población. Este segmento lo vamos a iniciar en la zona de intersección de los círculos y lo vamos a prolongar hacia abajo hasta pasar la zona de los círculos concéntricos. Y se van a trazar pequeños segmentos perpendiculares al segmento trazado para indicar precisiones de la población. Para entenderlo un poco más, ¿sí? Aquí hay un ejemplo
de lo que se espera que ustedes hagan. Entonces hay 3 círculos concéntricos, ven aquí un círculo grande, uno mediano y uno pequeño. Entonces primero trazan el externo, donde van a ubicar la disciplina de preferencia, ¿sí? Aquí dice odontopediatría, este es el ejemplo que tenemos, pero digamos que si la disciplina de preferencia de ustedes es construcción, pues iría aquí construcción. Luego tendrían un círculo en el mediano, ¿sí? Que es el segundo círculo, y a este le van a dar el nombre, ¿sí? El nombre de la temática de interés. Entonces aquí odontopediatría, luego va manejo, conducta del niño en la consulta, ¿sí? Si ustedes aquí pusieron construcción, entonces aquí pueden poner, por ejemplo, materiales de uso en viviendas de interés social. ¿Listo? Es un ejemplo. Luego van al tercer círculo, que es el más pequeño, y allí van a poner el asunto. Entonces, manejo del dolor y el miedo. Supongamos que seguimos con el ejemplo de construcción. Entonces, aquí, propiedades mecánicas de los materiales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí nos queda área de construcción, luego materiales para la construcción de vivienda de interés social y luego aquí propiedades mecánicas de esos materiales. ¿Listo? Una vez tengan los 3 círculos y hayan diligenciado sus nombres, vamos a encontrar este cuarto círculo, ¿sí? Miren que este cuarto círculo me está intersectando el círculo del medio, ¿sí? Y el círculo exterior, ¿sí? Y aquí aparece la palabra eficacia, ¿sí? Entonces quiere decir es que yo voy a encontrar de común entre estos 2 círculos, la eficacia, ¿sí? Aquí encuentro entonces eficacia del manejo del dolor y miedo, ¿sí? Y aquí en este segmento que sacamos aquí estamos definiendo la población. Entonces, ¿sobre qué población? Niños de 6 a 12 años que se atienden en el instituto o en la clínica en el año 2013, ¿sí? Aquí entonces, aquí podríamos decir, por ejemplo, el caso de los materiales, ¿sí? Mejora, por ejemplo, mejora de las propiedades de los materiales de uso en las viviendas de interés social, mejora en las propiedades mecánicas de los materiales de uso en vivienda de interés social, ¿sí? ¿Y aquí en dónde? Entonces aquí ubicamos en la ciudad de Bogotá o en el barrio XYZ, bueno, entonces aquí se va a acotar mucho más la población sobre la cual vamos a hacer el estudio. Espero que este ejemplo les haya aclarado un poco cuál es la tarea que tienen.